Me gustaría meterle mano ahora, y nunca mejor dicho, meterle mano, pero directamente, o sea, las dos. al ministro de Asuntos Exteriores turco. Después del conflicto que Erdogan ha tenido con Holanda y con Alemania, pues ayer el ministro de Asuntos Exteriores turco se subió al minarete de su chulería y nos dijo que muy pronto Europa va a ser nuevamente escenario de guerras religiosas. En tono amenazante. Yo le agradezco la claridad. Yo también. En tono amenazante. Bueno, pues, sí, en fin. Por la premonición. El problema que tiene Turquía es un problema de esquizofrenia nacional. Turquía dejó de ser Europa, concretamente cuando Mehmed II, el sultán de los dos continentes, pues conquista Constantinopla en 1453. Acabóse. Caída del Imperio Romano Oriental y aquello deja de ser Europa. Dejan de ser Europa, pero quieren seguir siendo Europa. Bueno, vuelve con Kemal. Son Asia, pero quieren ser Europa. Son musulmanes, pero quieren vivir como los occidentales, sin irritar, eso es cierto, demasiado a los bárbaros del yihadismo. Y juegan al chantaje permanente del Bósforo. Eso es lo que hace Turquía. Y ahora llega este chulo que se ha puesto el turbante de Saladino y nos amenaza con que pronto va a haber una guerra de religiones en Europa. Hombre, a mí me gustaría... Se ha puesto el turbante de Saladino. Ya que se pone chulo, pues me gustaría citarle en Patras, al ladito de la ciudad de Naupacto, orilla del Peloponeso, en ese piélago del Mediterráneo que se llama Lepanto, cabrón. Que se llama Lepanto. Lo que pasa es que hoy en Europa no hay Juanes de Austria. Lepanto ya fue. No hay Felipe II. Sí, pero sabes que hay en ahora... Europa hoy hay Rajoy, hay Hollande. Eduardo, si quieres ver lo que pasaría si el entorno de lo que amenaza el ministro turco llegara a Europa, es cuestión de ir a Estambul y ver que hay dos basílicas iguales, el estado en que está una y el estado en que está la otra. Con ver eso sabes la que te espera. ¿A cuáles te refieres? ¿A Santa Sofía Pues y la azul? Santa Sofía es la católica. ¿Y la azul? ¿Y la mezquita azul? Y la mezquita azul. Sí. Entonces, claro, son idénticas porque son lo mismo, pero cuando entras desde fuera ya ves que no es lo mismo. Y cuando entras ves que no es lo mismo. O sea, una está limpia, cuidada, en plena actuación, y la otra lo único que hace falta es que las ratas se te coman directamente, porque lo único que sirve es para ver dos dibujitos o dos pinturitas que hay arriba. Dibujitos no. Pinturitas, pero estoy en plan de cuento, ¿no? Eso. Entonces dices, jolín, pues ya se ve que la, no sé cómo se puede llamar, la tolerancia. Y ya brochazos y te quedas a gusto. Todo eso que me espera a mí iconoclastia en no hay el país, dibujitos. Claro. en teoría musulmán, menos musulmán Más o más occidentalizado. occidentalizado, que incluso está en la OTAN, que mira que tampoco pasa mucho, y quiere estar en la Unión Europea. Y dices, pues yo prefiero que el ministro de ayer diga lo que diga, porque estoy hasta el moño de que pretendan meter ese país en la Unión Europea. Porque eso no es Unión ni es Europea, o sea, no. Además, Con el lo cual, principal patrocinador me de esa barbaridad que has definido también, José María, es, Alemania. Y Estados Unidos a en la su que, sitio. a la que Erdogan acaba de decirle, es usted una nazi. Angela Merkel. Pero o sea, Alemania porque tiene más turcos casi que Turquía, Alemania. jugando a meter 75 Es más, millones de Hay quien musulmanes. explica que la unificación alemana, y eso a mí me lo contaron gente que mandaba bastante en su momento, hombre, era por un asunto histórico, evidentemente, porque son alemanes, pero estaban dispuestos a hacer cualquier sacrificio para comerse a la Alemania Oriental, simplemente para parar la turcanización de Alemania. Ese era el gran objetivo de los que son capaces de en una mesa diseñar cómo funciona un país. Porque la única manera de pararlo, o sea, preferían rescatar Trayéndose al a los alemán alemanes del este, claro. pobre, destrozado y tal, Pero alemán, pero al fin y al era cabo. alemán. Josep Ya María, lo retocaremos. esos que mandaban mucho, me imagino que ya no lo harán ahora porque han puesto a una oriental en Alemania Occidental, Sí. que es la que ha metido a 2 millones más, Ya. dicho sea de paso. Y O sea por eso que las elecciones le peligran. Ahora yo lo que, quitando la aventura de Kemal, de Ataturk, que al final se ha quedado, bien, ha durado muchas décadas, pero parece ser que se va a quedar en una aventura, es decir, en un intento y que no se va a lograr, ¿no? A mí me parece mucho más lógico, dado que probablemente Europa tiene que extender sus fronteras en el sentido de, bueno, pues para intentar ser más grande y tener más fuerza,
tiene muchísimo más sentido, hablando de religiones además, acabar Rusia. pactando con Rusia. Claro, Claro. el futuro está en Muchísimo más Rusia. sentido pactando que con además es Rusia Asia que también. pactando con los árabes, o sea, con los musulmanes, ¿no? En este caso. Bueno, con los eso turcos, ¿no? parece Tiene clarísimo. muchísimo más sentido. Bueno, pues nos estamos dedicando en Europa no solamente a bombardear económicamente todo intento de pacto con Rusia de todos los países, vamos a decir, más o menos satélites o que intermedian en este momento entre la Unión Europea y Rusia, sino que además desde el punto de vista mediático estamos bombardeando. Alemania ha tenido muchísimo que ver. Sí. Bueno, todo el tema ucraniano. Todavía pesa en eso también, ¿eh? Todo el tema cuando te han dado por las orejas, por la boca y por otro agujero, mañana, tarde, noche. Y no pasó lo mismo con los rusos. Si Rusia fuera más pequeñita, no habría tanto problema. Pero efectivamente. Rusia es muy grandecita. Entonces, de la misma manera que Francia y Alemania siempre se han mirado de reojo, Francia, Alemania, España, Inglaterra también, pues entonces pero han pactado. Sí, claro, porque están muy cerquita y son más pequeñitas y se parecen. Pero Rusia son palabras mayores. O te aseguras muy bien. Bueno, pero Rusia no se Francas, te come. pero la alternativa entonces es la turquización. No, sí, Claro, que además Yo- también yo- pues yo verá creo que experiencia hay que- con Turquía como pienso para que no hay que tenerla en ir por cuenta. Escucha, Pero explico, entiendo el recelo que sí, de ir por ahí, no digo Pero más que eso. hablando de historia, que siempre es útil Sin porque siempre ninguna hay duda. precedentes, hay un precedente prezapateril, se puede decir, ocasionado por la toma de Constantinopla, por la caída de Constantinopla por parte de los turcos. Y es una obra de Nicolás de Cusa titulada La paz de la fe, que es una especie de antecedente, bueno, entonces hay las analogías siempre hay que pulirlas mucho más, pero de una especie de alianza de civilizaciones de carácter. Es una obrita que os recomiendo, que yo la reseñé en su día y es una obrita que Yo es la he oído, pero no la he La leído. paz de la fe, y es una especie carácter religioso. conciliábulo en el cual no solo de representantes de diversas religiones, por supuesto la maometana, la cristiana, y también La con ortodoxa, supongo. No, sí, no está dentro de la cristiana. No, creo que no hay una distinción ahí, no recuerdo muy bien. Luego hay, pues digamos, representantes étnicos, un hindú, un chino, es decir, como una especie de radiografía de la época. Ecuménica, sí, una ecumene político-religiosa. Sí. Y ahí Nicolás de Cusa pues aboga por reducir, digamos, o sea, quiere reinterpretar el islamismo y reducirlo a las categorías cristianas para, de alguna manera... Es que eso es imposible. Claro, pero es insoluble, Eso que es es lo que iba a imposible. decir. Eso Con lo es cual, más el imposible. problema que tenemos, se sea católicos, no se sea ateo, no se sea, desde la perspectiva de las sociedades occidentales, no hay forma de incorporar, porque no existe la idea de persona en el Islam. Lo siento si hay alguno que nos escucha. Y entonces, como no existe como tal, sino que lo que son unas herramientas de un entendimiento agente universal llamado Alá, es muy difícil incorporar a esas sociedades. De ahí el fracaso que hay siempre en la segunda o tercera generación con los inmigrantes. Al menos mientras no haya una revolución, Al menos vamos a decirlo en el sentido clásico, burguesa. ¿eh? Sí, bueno, pero Mientras no la hay, haya revolución de la libertad Lorenzo, pero... en ellos. Pero, Lorenzo, ese es el Que problema. yo no Eso sé, es pedirle peras al yo no olmo. sé si ocurrirá o no ocurrirá, exacto. Ese es el problema, que son futuribles. Es necesaria Las una hubo. revolución de la libertad, del individuo. Claro, Hubo pero es que no hay hasta la individuo. caída del Shah de Persia. Lorenzo, pero entiendes que lo que yo digo es no hay Las individuo. hubo, esos países se occidentalizaron y tuvieron esas libertades hasta la caída del Shah de Sí. Persia, que es cuando empieza toda la historia Claro, que estamos claro, en el viviendo. 78, y pero- con la imbécil de Hilaria Clinton patrocinando las primaveras árabes. Democracia, democracia, democracia. Toma, talibanes con Kalashnikov. Que es imposible. La democracia sin vamos a decir, sin liberalismo previo no tiene sentido. Y sin mercado también, Lorenzo. No olvidemos siempre el tema del mercado. que Ya es el tampoco era liberalismo democrático. Ya, bueno. Claro. Como quieras. Cuando Nasser toma posesión del poder, un discurso impresionante de Nasser en el Cairo ante millones de egipcios, y mete una morcillita irónica diciendo, por cierto, los hermanos musulmanes me han pedido que os ponga velo. Se dirige a las mujeres egipcias, ninguna llevaba velo. Me han pedido que os ponga velo. La carcajada que surge de la plaza, Y mira ahora. la carcajada debió hacer temblar al mismísimo Mahoma. Luego Quieren que os ponga velo. Eduardo, luego es posible. Es posible. Se negó radicalmente, claro. Pero digo, es posible una revolución de la libertad. Sí, hombre, sobre todo si te saltas a la religión. Es que estáis hablando pero primero son de una regímenes revolución teocráticos, burguesa. el problema, lo que- Haría falta, como decís, una revolución burguesa. Por lo tanto, también luego una revolución de trabajadores.
Y luego también haría falta una revolución... Podríamos superarla, ¿eh? Una revolución secularizada, ¿no? También. Una secularización general del Estado, ¿no? Hombre, la distinción entre el poder terrenal y el temporal y el eterno. Pero es que eso... No, la secularización en la burguesía es que el puede ir de la musulmán mano o no. Pero consigues que el musulmán no sea musulmán, no hay problema. El problema es el problema es ontológico. Es decir, en el cristianismo siempre he distinguido entre el poder eterno, el poder de la Iglesia, y el poder político. De hecho, poder del César. De hecho, no siempre. San Agustín sí. No, en la teoría sí. En la práctica... es decir, la única amenaza, digamos, forzada, o si se quiere, de cesaropapismo que se ha presentado en Europa por parte de sus enemigos era el hecho de que suponían que Carlos V pudiera caer en el cesaropapismo, que no cayó. Lo que ha habido siempre es un poder en Roma que de carácter religioso, no cayó, sino que cargó de caderas al Papa y lo encerró. Acordaros de Gregorio VII, de Hildebrando. Un poco para... Acordaros, no hay una separación ni mucho menos radical. Pero tenías claro que eso estaba mal. Están deslindadas, hombre, Lorenzo. Mira que se le pueden hacer concesiones de todo tipo o reconocimientos a Hildebrando. Un poco para resumir, es que estamos intentando meter con calzador a una sociedad, insisto, que no ha tenido revolución social, que no ha tenido revolución burguesa y que no ha tenido secularización. Pero ¿por qué no la ha tenido? Esa es la clave. Pues porque la propia estructura religiosa del No Estado, lo permite. teocrática, lo ha impedido pues ahí está el problema. siempre. O sea, porque ontológicamente, palabra que ha usado él muy bien usada, o sea, en el orden del ser, eso no es posible. No es posible. Solo es posible que el Mahomet, como queráis llamarle, el islamismo sea democrático cuando se desislamiza. Eso es. Es decir, que tenemos un problema grave. Entonces, fíjate que, curiosamente, el catolicismo o el cristianismo permite la ciencia, fomenta la discrepancia, fomenta el pluralismo, fomenta una serie de cosas, incluso fomenta que le den por saco. Que sus propios hijos le den por saco. Y los otros lo que fomentan es al revés. Es que el primer disidente... Durante una curiosidad. siglos ha sido también una dificultad, una gran pared para el progreso, en Europa occidental. Claro, la vía de progreso del mundo... ¿Quién ha progresado? Vamos a ver. Durante siglos no ha sido así. La vía de progreso del mundo... Durante siglos no ha sido así. Vamos a ver, lo del progreso lo dirás gratuitamente, porque las leyes... Porque Jenner era un cura, Copérnico era otro cura, curas. O sea, eso no es verdad, ¿no? No hay comparación, no puedes... Por ejemplo, en el norte de Europa... ¿Quién funda la universidad? Urdaneta era un cura la Iglesia también. Católica. Sí, ¿Quién crea la universidad? La primera universidad Católica. española. ¿Quién fomenta la investigación, la la ciencia? la de ¿Quién Palencia? protege los textos clásicos? Bueno, pero también ¿Quién preserva el arte? La Iglesia Católica. Es una gran pared del Muy progreso. fácil. de La verdad. esencia de Si la no reconocemos ciencia esto, es la existencia de la es una realidad. visión Y eso de solo lo define masonazos. el cristianismo. Os Es decía, una visión de si hace poco le han masonar. pedido os perdón decía, a Darwin. Culpar a la Iglesia Católica ¿Qué le de... pasa a Darwin? Que digo, a los descendientes de Darwin le han pedido perdón. Perdona, pero el evolucionismo el constructor no es Darwin nada más, ¿eh? Y hay precedentes católicos, o sea que no te pases de Quiero decir frenada. que han sido una dificultad para el progreso. O sea, La interpretación que se hace de Darwin es errónea simplemente. O sea, que- bueno, voy a levantar la mano a ver si me Lorenzo. dentro de un rato que me levanto toque. yo también la mano. Además era una curiosidad, simplemente porque estabais hablando de que no había habido revolución burguesa y yo os iba a decir en Oriente Medio que dicen, creo que era Pirén, como curiosidad lo digo, que el artífice, el verdadero culpable de no haber habido revolución burguesa en Oriente Medio fue Colón, porque se carga la ruta de la seda, por lo tanto la revolución industrial, por lo tanto la revolución burguesa. Nada menos que Pirén. por echarle la culpa a Colón. Pero yo diría, No, ya. yo contra, pero Ahora nos metéis yo contraargumentaría, con yo contra con Coulomb, no con Colón. No, yo me meto con Colón también. Vamos a ver, Colón está sobrevalorado, por cierto. Colón está sobrevalorado. Sí, está muy sobrevalorado. No sé por quién. Llegará el día que el 12 de octubre, no sé, le vamos a quemar ahí en el centro de Plaza Pública. No, señor Aarón, no. Vamos a ver. No deja de ser un descubridor y ya está. Creo que era una broma, que no hace falta Vamos a ver, seguir. no es un Vamos, claro, que era una descubridor. anécdota, Colón- no os pongáis trascendentes. Colón no hace una imposición cultural, Colón no Colón supo simplemente nunca descubre. dónde estuvo, no te pases. No supo nunca dónde estuvo. Y a Colón se le rehabilitan. Los que vivieron en el modernismo tampoco sabía que se llamaban Si modernistas. me dejas acabar, a Colón se le rehabilita por parte de los yanquis y los italianos en el siglo, en la transición 19-20. Y mírate dónde están, cuando están hechas todas las estatuas. quieres decir, Colón Iván? se murió pensando, era un fanático religioso que se pensó que no supo dónde estuvo en ningún momento. O sea, pues que eso implica que no descubrió.
El que descubre es el que puede insertar en un contexto. El que pone el nombre, ¿no? No, señor. O sea, Américo Vespucio. No, es el que descubre América. Señor, no, señor. Vamos a publicidad y Son caricaturas tuyas. volvemos. Soy mal dibujante, esa Iván. tendencia Bastante malo, sí. que marcó Y bailarín la tampoco. infanta Cristina de hacerse el tonto, que es muy rentable en los tribunales. Porque MAFO, ese acrónimo que ha llenado de indignidad a esa institución tan seria, tan solvente, tan rigurosa, que ha sido siempre el Banco de España, pues ayer se hizo el tonto. Sí. Ayer se hizo el tonto. Oiga, si una infanta de España se hace la tonta, ¿por qué un gobernador del Banco de España no puede hacerse el tonto? El Tolili, Un gobernador que no sabía de bancos ni de España. Yo es que no me enteraba de nada. Estaba por amor allí. Por lo mismo que Estaba por la carnet. infanta. ¿Será analfabeto? Eso sí es lo que marca jurisprudencia. Una infanta que se hace la tonta y a partir de que se hace la tonta se la exime de las responsabilidades derivadas de las tonterías que perpetró haciéndose la Tolili. Pues ¿por qué no el gobernador del Banco de España? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues ayer Mazo se hizo el tonto en el tribunal.